este vínculo familiar es más fuerte, el tema del vínculo familiar es más fuerte inclusive que el vínculo amoroso que se tejen dentro de algunas historias. ¿Cómo concibes tú este tipo de personajes, ¿no? ¿O cómo los construyes? ¿Nacen de pronto? Llegan de diferente manera, digamos, cada personaje, cada novela tiene una aproximación diferente. Tanto Rosario fue distinta a Paraíso Travel. Melodrama, por ejemplo, tenía una historia real de una mujer que con esas características, que tuvo un hijo con esas características, que viajó a París y que prepararon entre ellos un tinglado para que fuera condesa. Y por lo que yo supe, porque tampoco supe mucho de ella, era que entre ellos tenían una vida familiar muy conflictiva, muy intensa, que, como lo dije ahora, que nunca buscaron romper, porque encontraban de alguna manera como que no podían vivir fuera de ese núcleo familiar. Les mortificaba, los perturbaba, pero eran incapaces de separarse, eran como una pieza, como un motor, al que si alguno llegaba a faltar, ese motor ya no funcionaba. Entonces eso sucede con esta familia, una familia bastante disfuncional. Entonces eso tiene una base mucho más real. Y claro que pues lo otro es algo que yo le otorgo a un derecho importantísimo dentro de la escritura, y es el derecho de la imaginación y de la ficción. Incluso una de las intenciones de escribir Santa Suerte fue esa, como tomar distancia de historias, de anécdotas reales, de todo lo que te cuentan o de lo que estás oyendo, y decir, yo quiero hacer una novela desde mi escritorio. Yo creo que es un derecho que a veces siento yo que tiende a perder valor, porque se le da mucho más importancia a estos libros que están ligados a historias reales documentados o incluso historias que tienen que ver mucho con temas de actualidad. Entonces esos libros pues están obteniendo mucha importancia, y yo me hice la pregunta, pues ¿dónde están esas historias que la gente se inventaba mirando para el techo? Claro. Y me tomó incluso mucho más tiempo. Es una historia más breve que Melodrama, pero me tomó casi el mismo tiempo, porque era una historia que tenía que construirla mirando al techo. Yo no conocía a los personajes, no sabía hacia dónde iban, entonces poco a poco tenía que irlos conociendo, encontrándoles su voz, su tono, y no sabía qué iba a pasar. Terminaba un capítulo y no sabía qué iba a pasar en el siguiente. Pues me tomaba mucho tiempo en eso. Es decir, que comparándolo un poco con Melodrama, ¿en Melodrama hubo más documentación? Sí, hubo más documentación porque tenía una historia, una anécdota real de esta mujer con su hijo, que me contaron y que estaba llena de elementos, aunque yo diría que el Melodrama, digamos que el 90% es ficción, pero yo sabía, por ejemplo, de dónde habían partido los personajes, cuál había sido su proceso en la historia, a dónde emigraron, a dónde se movieron, y entonces eso por lo menos me guiaba. Digamos que las bases eran reales. Las bases eran reales, entonces, y me guiaba un poco hacia dónde podía yo encaminar la historia. Rosario Tijeras, por ejemplo. Es que mira, en Rosario Tijeras y en Paraíso Travel sucede algo también, y es que no me sucede aquí, que eso ayuda bastante, es cuando sabes hacia dónde vas, hacia dónde va el final de la historia. Rosario Tijeras prácticamente comienza con el final. Es una mujer que está herida de muerte y está tan herida y tan gravemente herida que probablemente, lo más probable es que ella muera. En algún momento confunde el amor con el dolor, ¿no? Sí, así comienza también. Así comienza Rosario Tijeras. Y en algún momento tuve como un ligero asomo, pero muy leve, de que ella no muriera, pero desde el comienzo lo tenía casi claro, es decir, el libro termina con su muerte. Entonces eso me ayudaba, ¿no? Así, bueno, lo que voy a hacer ahora es ponerla viva, y es ir de la mano con ella, contando los hechos, contando ese proceso autodestructivo de ella que la llevó a la muerte. En Paraíso Travel tenía claro que esos personajes que se habían perdido en Nueva York, que tenían y que él comienza a buscarla a ella, yo sabía que al final del libro iban a encontrarse. ¿En qué condiciones? No lo tenía muy claro, porque estaba contando el crecimiento y la búsqueda de un personaje en una cultura ajena como Nueva York, y yo sé que ese personaje que se perdió no iba a ser el mismo que le iba a encontrar a ella, pero sabía que se iban a encontrar. Pero en Santa Suerte yo no tenía idea hacia dónde iba esta historia, porque es una historia que iba haciendo poco a poco.
Pero digamos, en Santa Suerte también se inicia por un suceso que es, con un incendio, ¿no? Incendio que se vuelve a contar, digamos, o se continúa contando también al final de la novela, ¿no? Sí, es un tiempo un tiempo presente, llamémoslo así, permanente, ¿no? Claro. Que va de principio a fin. Eso era intencional, me sentía primero que como que esa casa siempre estas mujeres, luego de tener como un recorrido en sus vidas, de cada una de construir su camino hacia el desencanto, llegan a esta casa como si llegaran a morir allí. Y entonces ese era como el único elemento tal vez en común que ellas tenían, más allá de ser hermanas, porque yo sentía que el hecho de ser hermanas, esta hermandad cada una había tomado caminos diferentes y que las unía simplemente un título de hermanas, y que más bien ese techo era el que agrupaba las diferentes historias que ellas habían tenido. Y sentía que era más interesante si al decidir que ese espacio se iba a derrumbar, que se iba a venir abajo, iba a ser mucho más interesante no tener esas voces sueltas, sino bajo el tiempo del incendio. Era una cosa intencional, pues como mantener ese tiempo durante toda la narración, siempre con el temor. Yo no sabía hasta cuánto podía yo aguantar, porque siempre que era volver a hablar sobre el incendio, y hablar sobre el incendio se puede agotar muy rápido. Lo que hice yo fue durante mucho tiempo ver incendios, ¿no es cierto? Buscar en internet incendios, y me compré en Amazon, no sé, me encontré unos CDs de incendios. Entonces es ver incendios, ver cómo salía el humo, qué formas tenía, qué colores tenía el humo. Claro. Hablando de esto de las formas y colores, yo no sé si tú compartes esto, pero se nota, o hemos notado una especie de imágenes cinematográficas, por lo menos en el inicio. Tu inicio es totalmente, en los inicios, ¿no? Es totalmente cinematográfico. O sea, tú lees y te imaginas la casa ardiendo en llamas, por las descripciones que cuentas, ¿no? Sí. Le pones especial énfasis. Puede ser porque todo es visual, ¿no? La documentación de un incendio es visual, es verlo, y es algo tan fuerte, tan impactante. Un incendio es algo que te sobrecoge, porque además no solo es el fuego, sino la historia, lo que conlleva el fuego, la destrucción, todo lo que se viene abajo, lo que se lleva, la tragedia que implica el fuego, la pérdida de todo lo conseguido. Claro. Derrumbar una casa es derrumbar simbólicamente, derrumbar tu vida. Claro. Entonces, y me nutrí de muchas imágenes de incendios. Ahora que ese cine, hay una en particular que es bellísima, de una película de Tarkovsky, que se llama... ¿El espejo? No, Sacrificio. Sacrificio. Es una escena bellísima de una casa que se está incendiando al lado de un lago. Además porque es maravilloso, porque es un plano secuencia de no sé cuántos minutos sin un corte, y la cámara entra, sale, y la casa sigue quemándose, y un personaje corre por aquí, llegan otros, casi sin diálogos. Es bellísimo. Entonces yo creo que todas esas imágenes que vi, pues a lo mejor quedaron ahí traducidas en algo muy visual, muy cinematográfico. Claro, más que un lenguaje, digamos, cinematográfico, son las imágenes, ¿no? Que plasman, ¿no? Son las imágenes. Pero yo creo que es eso, es porque las fuentes fueron imágenes. Entonces es como, vi el humo así, vi el fuego así, vi que las llamas se movían así. Entonces... no es coincidencia entonces que varios de tus libros hayan llevado al cine, ¿no? No, ahí de todas maneras, pues yo no sé en porque ya ni pienso en eso, porque yo la verdad, y lo digo siempre, escribo en términos estrictamente literarios, pero yo creo que en el inconsciente mío, pues hay de todas maneras una presencia muy fuerte de lo audiovisual. Sí. Por estudiaste cine por también. Estudiar cine y por ser amante del cine. Yo creo que más que todo por eso, no tanto por estudiarlo, aunque algunas cosas, digamos, de los estudios pueden estar ahí, pero yo creo que el hecho de haber visto cine desde niño, de ser enamorado del cine, que pertenecía al cineclub del colegio, nos daban mucho cine en el colegio, entonces yo creo que todo eso se filtra en el inconsciente y queda ahí, y eso lo perciben mucho más los productores o la gente que busca historias para el cine, que no es nada extraño ni nada nuevo. El cine siempre ha echado mano de la literatura para contarse también, porque han ido de la mano desde que el cine aparece. Lo que pasa es que es como siempre lo